Estamos aquí otra vez en Play Presta, en el Xeradiscos, e hoy vamos a falar dun grupo que últimamente está petándolo bastante, que se llamen Cariño. El grupo Cariño apareció en el año 2018 con un single que se llamaba Canción de Pop de Amor y Momento Inadecuado, aunque bueno, ya estaban formales ya desde el 2017 con Paola y María. Después ya vino al baixo Alicia y formóse lo que viene siendo ahora Cariño, con una caja de ritmos, un teclado, baixo y guitarra. Ya nada más sacar este single, podemos decir que lo petaron bastante, pero el punto de inflexión del grupo fue cuando grabó una canción reconocida de Zetangana, Llorando en la Limo, a la cual adaptaron a la realidad, digamos, llamándola Llorando en Vespinos. En vez de una limusina, pues una Vespino, que ya más barato. Con eso fue el punto de inflexión, como digo, del grupo, ya cuando entamaron a hacerse más famosos de lo que ya yeren. Ganaron el concurso de la Eurovisión, lo que os permitía tocar como grupo revelación en el Eurovisión, un festival en Burgos. Y a partir de ahí, de la Eurovisión a confirmarse el Primavera Sound, o sea, va 2 semanas, o cuando, no me acuerdo cuándo fue, confirmarse para el Primavera Sound, para el Tomavistas y para una montonera de festivales bastante importantes. Y todo eso sin tener prácticamente el disco a la venta, ya que el disco salió en noviembre más o menos, y un mini LP de 8 canciones, con los singles de Canción de Pop de Amor y Momento Inadecuado, pero también con unos hits como Bisexual o Todos los Días. Y la verdad, recuerda bastante a Family, otro grupo por supuesto editado por Elephant. Recuerdan bastante a Family, ya que además hacen referencia a ellos en la canción de Llorando en la Limo, que no está en el disco, por cierto. Y unas canciones de puramente pop, puramente lletres, a lo mejor un poco también como tonti pop, un poco ya asemelláis a Papatopo, por ejemplo. Y la verdad que hay un disco que paga muchísimo la pena escuchar, y una bocanada de aire fresco en el mundo de la música independiente. Y nada más decimos que lo escuchéis, y que aparte de la canción que vamos a poner ahora, que yo creo que vamos a poner, por ejemplo, Bisexual, y vamos a escucharlo.